El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual descrita en la Biblia en la cual los creyentes reciben la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios de una manera muy especial. Es un aspecto realmente esencial de la obra divina por medio del Espíritu en la vida del cristiano, lo cual está vinculado a la salvación y a la capacitación del creyente para el servicio. Bíblicamente, el bautismo del Espíritu Santo es el acto mediante el cual Cristo, a través del Espíritu Santo, incorpora a los creyentes a su cuerpo, o sea, a la iglesia, y los capacita espiritualmente. Se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento, mostrando su relación con la promesa de Dios y el cumplimiento de la obra de redención. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves del bautismo del Espíritu Santo? En primer lugar, es una promesa cumplida de Jesús a todos los que verdaderamente creen en Él. Jesucristo prometió que todos los que creyeran en su obra redentora recibirían el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, se cumplió inicialmente en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, y continúa siendo una experiencia espiritual para los cristianos. En tercer lugar, es universal para todos los creyentes, aquellos que han recibido a Cristo verdaderamente como su Señor y Salvador, y reciben el bautismo del Espíritu Santo al momento de su conversión, Efesios 1, 13 al 14. Por lo tanto, no es exclusivo de ciertas personas. En cuarto lugar, es una incorporación al cuerpo de Cristo. En quinto lugar, a través del bautismo del Espíritu, los creyentes somos hechos miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo. 1 Corintios 12:13 enfatiza esta unidad. En sexto lugar, capacita, guía y respalda con autoridad al creyente en Cristo para hacer la obra de Dios y dar testimonio de Él. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús declara que el Espíritu Santo capacitará a los creyentes para ser testigos en todo el mundo. Este poder no solo fortalece al creyente, sino que también lo equipa para cumplir el propósito de Dios. Ahora, ¿acaso el bautismo del Espíritu Santo es distinto de la llenura del Espíritu Santo? Déjeme decirle que esta es una pregunta bastante frecuente y que muchas personas se han hecho. Mire, el bautismo del Espíritu Santo es un acto único y completo cuando el creyente es incorporado al cuerpo de Cristo recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador y recibiendo el Espíritu Santo. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia realmente repetida en la vida del cristiano, relacionado con la comunión diaria con Dios, la obediencia y el poder para el ministerio, como dice Efesios 5:18. Ahora, ¿qué evidencias hay realmente de que una persona ha sido verdaderamente bautizada en el Espíritu Santo? Mire, la Biblia no establece una única evidencia universal del bautismo del Espíritu, pero sí incluye ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, en primer lugar, la transformación de la vida, una nueva relación con Dios y el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23. En segundo lugar, revela la autoridad de Dios en la vida del creyente para que por medio de los méritos de Cristo seamos capacitados para el servicio, como por ejemplo, para una correcta predicación, para la evangelización, el testimonio veraz y un ministerio eficaz, como dice Hechos 4:31. En tercer lugar, un punto súper importante es que actúa en la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, establece una conexión espiritual con otros creyentes. Entonces, hasta aquí podemos entender que bíblicamente hablando no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo. Aunque estos conceptos están realmente interrelacionados y todos forman parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, vamos a detallarlo un poquito más para una mejor comprensión. Mire, en primer lugar, cuando se habla de recibir del Espíritu Santo, estamos mencionando algo que sucede en el momento en que el creyente es sellado, o sea, grabado, estampado con el Espíritu Santo al poner su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y la persona es guiada a la presencia de Dios para salvación. Es una obra inicial del Espíritu en la salvación del creyente en Cristo. Efesios 1, 13, 14 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8, 9 también dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Entonces, recibir el Espíritu Santo marca el inicio de la vida cristiana. Además, es el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar el Espíritu para habitar en los creyentes y con los creyentes. Y toda persona que haya recibido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador, recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión porque es una promesa anticipada de Dios. En segundo lugar, es necesario que tengamos muy claros que el bautismo del Espíritu Santo es el acto mediante el cual Cristo, a través del Espíritu, incorpora al creyente al cuerpo de
de Cristo, o sea, a la iglesia en el momento de su conversión. También se refiere al cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, como se manifestó en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 5 nos dice lo siguiente: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y también ya habíamos mencionado anteriormente 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un evento único en la vida de todo creyente en Cristo. Sucede al momento de la conversión y une a los creyentes como parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Ahora, ¿qué significa realmente estar llenos del Espíritu Santo? Pues mire, esta es una experiencia continua en la vida cristiana donde el creyente es guiado, o sea, conducido, capacitado por el Espíritu Santo para vivir en santidad y cumplir el propósito de Dios. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, esta es la manifestación de Dios en el cristiano y no es algo automático y posicional como lo es, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo que vimos anteriormente. La llenura del Espíritu Santo puede repetirse muchas veces en la vida del cristiano. Se relaciona con la obediencia y la comunión con Dios y el servicio y produce la revelación del poder de Dios para el testimonio en el creyente, el gozo de una nueva vida en Cristo y las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, vamos a resumirlo de manera muy práctica para una mejor comprensión. Véalo en esta gráfica. Recibir el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión con el propósito de habitar en el creyente. La base bíblica incluye Efesios 1, 13, 14 y Romanos 8, 9. El bautismo del Espíritu Santo también sucede en la conversión, pero su propósito es incorporar al creyente al cuerpo de Cristo y se fundamenta en 1 Corintios 12, 13 y Hechos 1, 5. Y estar llenos del Espíritu Santo es un proceso continuo en la vida cristiana destinado a capacitar al creyente para el servicio, otorgarle poder y guiarlo en santidad. Y se respalda con versículos como es el caso de Efesios 5, 18. Entonces, hasta aquí podemos ver que aunque estos conceptos sí están relacionados, pues tienen significados y aplicaciones diferentes. Recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo ocurren en la conversión y son únicos y son también para cada creyente. En cambio, estar llenos del Espíritu Santo es una experiencia continua que se relaciona con la obediencia y la entrega diaria a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es una obra esencial en la vida de todo creyente, ya que los incorpora al cuerpo de Cristo y los capacita para vivir una vida victoriosa y fructífera en Él. Es un cumplimiento de la promesa de Dios y la demostración de su poder en la vida de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.